Bien, sean todos bienvenidos nuevamente a este video de Geometría Descriptiva 1 en su canal Doble Proyección Ortogonal. Hoy estaremos desarrollando uno de los temas más importantes. Es un tema que sin duda nos permite graficar cada una de nuestras representaciones en distintos tamaños. Y eso es posible gracias a lo que nosotros conocemos como el concepto de escala. También estaremos desarrollando la construcción de la escala gráfica, ya que al principio estaremos hablando de escala analítica, escala numérica, y luego entonces desarrollaremos la forma particular de realizar la escala gráfica en el dibujo. Bien, antes que nada tenemos que definir el concepto de escala, y tenemos una definición bastante básica, sencilla, pero comprensible, y es que la escala se define como la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto. Y una manera, digamos que analítica, o una manera de definir bajo una fórmula el concepto de escala es la siguiente formulación, donde vemos que escala es igual a la medida del dibujo sobre la medida de lo que representa la realidad. ¿Ok? Ahora bien, existen varios ejemplos de poder visualizar el término escala. Podemos ver o podemos conseguir en algunos textos, en algunas representaciones, que escala es igual a la medida del dibujo barra y la medida de la realidad. Otra representación que podemos conseguir es de escala igual a la medida del dibujo, 2 puntos, y medida de la realidad. Otra que podemos conseguir es escala es igual a medida del dibujo sobre, como una fracción, sobre la medida de la realidad. Algo que tenemos que tomar en cuenta en la escala es que es un valor adimensional. ¿Qué significa? Que no posee unidad. Cuando vemos una escala analítica no se representa ninguna unidad, como por ejemplo el metro, el kilómetro, el centímetro, etc. Ahora bien, en la escala gráfica sí tenemos que colocar las unidades respectivas en la que se encuentra representada dicha escala. Allí sí tenemos que colocar, si nos encontramos en milímetro, metro, decímetro, decámetro, hectómetro, kilómetro y cualquier otra unidad del sistema inglés, como pulgada, pies, etc. Bien, dado el ejemplo de escala es igual a 1 sobre 200. Esta escala, como notarán, es adimensional. No se establece una unidad de medida como el centímetro, el metro y el kilómetro. Y la manera de leerla, ese término, es que nos indican en esta escala es que una unidad del dibujo representa 200 unidades de la realidad. Es decir, si yo la leo con centímetros, se interpreta de la siguiente forma: un centímetro del dibujo corresponde a 200 centímetros de la realidad. Si la interpreto y la leo en metros, entonces la escala me está diciendo que un metro del dibujo corresponde a 200 metros de la realidad. Sin embargo, nosotros cuando tenemos un plano, cuando tenemos graficado un mapa sobre hoja, las dimensiones de las hojas no son tan grandes. Ok, existen algunos pliegos de tamaño significativo, pero mayormente las medidas que nosotros realizamos sobre el plano, sobre el dibujo, se establecen en centímetros. Por tanto, mayormente la manera de leer una escala es que uno indique que un centímetro del dibujo corresponde entonces a la cantidad de centímetros que representa en la realidad. En ese caso, 1
1/200, entonces 1 centímetro del dibujo corresponde a 200 centímetros de la realidad. Si tenemos otras escalas, por ejemplo 1/5000, entonces se lee de la siguiente manera, que 1 centímetro del dibujo, 1 centímetro que yo pueda medir sobre el dibujo, corresponden a 5000 centímetros de la realidad, y así sucesivamente con cada una de las escalas. Si por ejemplo es otra escala 5/2, entonces bueno, existe 5 unidades del dibujo que corresponden a 2 unidades de la realidad. Bien, analizado este tema, bueno, tenemos entonces que existen varios tipos de escalas. Y entre ellas podemos mencionar que existen la escala natural, la escala de reducción y la escala de ampliación. Entonces, la escala natural es una escala que se representa de 1/1. ¿Eso qué me está diciendo a mí con una escala natural? Bueno, que las dimensiones del objeto del dibujo son o coinciden a las dimensiones del objeto de la realidad. Eso es una escala natural, es decir, lo que yo represento en la hoja corresponden a las medidas reales del objeto. Por ejemplo, dado un pendrive, es posible hacer esta representación debido a que las dimensiones de un pendrive es pequeño, por lo tanto me permite, por ejemplo, en una hoja tamaño carta, hacer la representación gráfica de ese pendrive porque sus dimensiones son pequeñas y por tanto yo puedo dibujarla a su dimensión natural. Esto es la escala natural. Entonces existen las escalas de reducción en el ejemplo anterior de 1/200. Si nosotros, por ejemplo, hacemos analíticamente la división de 1/200, entonces eso nos da un valor menor a 1. Entonces, cuando las escalas, si bien nosotros aquí en geometría descriptiva no vamos, en lo posible, no vamos a realizar cálculos matemáticos con el uso de instrumentos de cálculo, mayormente va a ser de manera gráfica. Sin embargo, si nosotros podemos hacer una comprobación de la escala en dividir el numerador con el denominador y ese valor nos da menor a 1, entonces podemos deducir que es una escala de reducción porque el valor de escala nos daría menor a 1. Sin embargo, ya con ver el número, si el numerador es menor que el denominador, entonces ya podemos deducir que la escala es de reducción. Y una escala de reducción la vamos a implementar cuando las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder dibujar en un plano o una lámina. Entonces las dimensiones reales hay que reducirlas para que el objeto pueda ser representado en el formato que nosotros estemos utilizando. Existe también una escala de ampliación. Si hacemos la comprobación analítica al dividir el numerador sobre el denominador, el valor de escala tiene que darnos mayor a 1. De esa manera comprobamos que la escala es de ampliación, o simplemente, si lo podemos ver visual, al numerador si es mayor que el denominador, entonces ya comprobamos que la escala es de ampliación. Y la manera y la implementamos justo cuando las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene ampliar el dibujo. Eso mayormente piezas muy pequeñas. Imagínense las piezas de un reloj, ¿ok? Entonces recuerden que todo elemento, todo componente, por ejemplo el equipo celular, todo y cada una de esas piezas fueron diseñadas en un plano, dibujadas para luego ser construida en la realidad. Y cuando se hace esa planificación, se hace a dimensiones grandes para poder detallarla y luego sacar esas piezas mínimas. Bien, con la intención de afianzar un poco la teoría de escala, vamos a realizar los siguientes ejemplos. Si en un plano que se encuentra en una escala de 1 a 25.000, una población A dista de otra población B 25 centímetros, entonces, ¿cuál es la distancia real entre las dos ciudades? Bien, como dato nos están indicando que la escala es igual a 1 sobre 25.000.
Y como dato nos están diciendo que la distancia que existe entre el punto A y el punto B, medidos en el dibujo, corresponden a 25 centímetros. La incógnita sería cuál es la distancia real. Si la distancia en el dibujo equivale a 25 centímetros, entonces nos piden cuánto mide la distancia A y B en la realidad. Escala, sabemos que es la medida del dibujo con respecto a la medida de la realidad. La escala que nos indican de 1/25.000 la podemos leer de la siguiente manera. Me está diciendo que 1 centímetro del dibujo corresponden a 25.000 centímetros de la realidad. Por tanto, puedo aplicar una simple regla de 3 y hallar la incógnita que nos están solicitando. Entonces, al colocar debajo del centímetro los 25 centímetros que nos están dando del dibujo, entonces simplemente hallamos la incógnita X. Y tendríamos entonces la solución al multiplicar los 25 centímetros por los 25.000 centímetros divididos sobre 1 centímetro. Así que se eliminarían 1 centímetro del numerador y denominador, quedando la variable X con un valor de 625.000 centímetros. Estos 625.000 centímetros podemos entonces pasarlos a metros o, en su defecto, pasarlos a kilómetros. Así que si lo queremos pasar a metros, con dividir los 625.000 centímetros sobre 100. Por tanto, nos quedaría entonces que la distancia entre A y B sería de 6.250 metros. Y si lo dividimos sobre 1000, daría como resultado 6,25 kilómetros. Esa sería la distancia que separa la ciudad A de la ciudad B, y esa sería la distancia real que nos están solicitando en el enunciado. Veamos el segundo ejemplo, que nos dice de la siguiente manera: en el plano de un complejo petroquímico, un tramo de tubería mide 40 milímetros y en la realidad este mide 80 metros. ¿Cuál será la escala de este plano? Bien, conociendo nuevamente que escala es igual a la medida del dibujo sobre la medida de la realidad, tenemos como información que el tramo de tubería mide 40 milímetros, es decir, en el dibujo esto está midiendo 40 milímetros y en la realidad 80 metros. Bien, como sabemos, la representación de la escala de manera analítica es adimensional. Para nosotros conseguir y determinar la escala, ambos valores del dibujo y la realidad tendrían que estar en la misma unidad. Como la realidad mide 80 metros, vamos a pasarlos a milímetros. Y yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Y 1 centímetro tiene 10 milímetros. Aquí entonces comenzamos a eliminar las unidades metro con metro, centímetro con centímetro, obteniendo así la cantidad de milímetros que se obtiene al multiplicar los 80 por 1000, obteniendo así 80.000 milímetros. Así que nuestra escala es igual a 40 sobre 80.000. 40 sobre 80.000. Y podemos simplificar estos valores al dividir ese 40 sobre el mismo, que sería 1, y los 80.000 los dividimos también en sobre 40, porque tenemos que hacer la división entre el mismo término. Así que eso nos daría como resultado 2.000. Así que el valor de la escala que nos están solicitando o preguntando es escala igual a 1 sobre 2000. Es decir, una unidad del dibujo corresponde a 2000 unidades de la realidad. Y al realizar la división de esta fracción nos da como resultado un valor menor a 1 y podemos deducir que es una escala de reducción.